vio triunfar y se burló. Pero si intentan buscar, solo polvo encontrarán, no está ahí. Jesús resucitó, a la muerte venció, aleluya. Jesús resucitó, a la muerte venció, aleluya. Desde la profundidad del infierno conquistó el autor de mi fe. Rey de reyes en la luz, junto al Padre reinas tú, Hijo de Dios. Jesús resucitó, a la muerte venció, aleluya. Jesús resucitó, a la muerte venció, aleluya. En la silla de acusados tomaste mi lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Rompiste mis cadenas, ya mi tu mano es el infierno, vivo por ti. Jesús resucitó, a la muerte venció, aleluya. Jesús resucitó, a la muerte venció, aleluya.
Gloria al Señor. Aleluya. El Señor resucitó. Mi amado hermano, mi amada hermana, qué bueno que en esta hora podemos congregarnos en el nombre del Señor. Y nuestro tema de hoy es el poder de la resurrección de Cristo. Vamos juntos a disfrutar de lo que la Biblia, que es la palabra de Dios, allí en Juan capítulo 20, nos habla del poder de la resurrección de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Resucitó, resucitó, con poder del Padre se levantó, se levantó, se levantó. Poder del Padre resucitó. Levantando un grito de victoria. Se levantó, se levantó, se levantó.
que lo detuviera. No hubo muerte ni tumba que lo retuviera. El Cordero de Dios resucitó. Como Cordero inocente murió en el madero, pero como el león de la tribu de Judá volará y rugirá. Aleluya, gloria al Señor. Qué maravilloso es poder gozarnos en esa verdad tan segura que Jesucristo resucitó. Mis amados hermanos y mis amados amigos que están con nosotros, de nuevo les saludamos, deseamos que Dios les bendiga. Gracias por congregarse con nosotros. Y le pedimos que por favor compartan este video en su Facebook, así evitamos que se pierda, como a veces sucede. Es decir, que el poder de la resurrección de Cristo. Y yo quiero en esta hora orar. Quisiéramos unirnos en oración, como siempre hacemos. Levantamos la mano y con la mano manifestamos que estamos unidos a la familia Reconciliación, más allá de los edificios, más allá de las ciudades, más allá de los países, más allá de las fronteras. Nos gozamos y nos alegramos. Deseamos que la bendición de Dios esté llenando, mi amado hermano, mi amada hermana, tu corazón en esta misma hora. Que ahí donde tú estás, tú adores a Jehová Dios de los ejércitos en espíritu y en verdad, como Dios quiere que le adoremos. Recuerda que Dios no está limitado. Y nosotros somos los que a veces lo limitamos, pero Él está ahí. Él está, el Espíritu Santo está en tu corazón. Gózate y alégrate en el Señor. Vamos juntos a llevar nuestro ruego, nuestras peticiones, esas peticiones de lo más profundo de nuestro corazón delante del Señor. Padre amado y Señor nuestro, nuestros corazones se regocijan en tu presencia. A ti, Señor Jehová, que eres el Dios santo, santo, santo. Y nos permite, Señor, en esta hora, como la familia Reconciliación, unirnos para alabarte, para adorarte, para bendecirte, para darte gloria, Señor. Ese es el único motivo por el cual estamos congregados, Señor. Exaltar tu nombre, Dios. Exaltarte a ti, que eres el único digno de toda la gloria, Dios de Israel. Yo te ruego en esta hora que cada uno de mis hermanos y hermanas, conectados o que se conectarán de manera diferida, puedan estar experimentando la realidad de tu presencia allí junto a ellos, Señor, porque tú te gozas en manifestarte en medio de tu pueblo, Señor. Padre, rogamos por esas peticiones, Señor, que conforme a tu voluntad están en lo más profundo de nuestros corazones. Queremos, Señor, que tú seas exaltado y que de la misma manera que en esta hora venimos a ti para una vez más clamar, para una vez más poner la petición delante de ti, Señor, también vengamos para decir: Dios se ha glorificado, Dios ha obrado, Dios se ha exaltado ahora y siempre. En el bendito nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice amén y amén. Aleluya. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona.
De tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León. Todos lo verán, como un rey en las nubes, Él regresará coronado en poder y con autoridad, coronas de autoridad. reinará. Gloria al Señor. Qué bueno. Estamos esperando al Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes le han dicho hoy al Señor, ven Señor Jesús. Anhelamos ese día glorioso en que el Señor establezca su reino eterno y nosotros, por gracia, por medio de la fe, formar parte de esa multitud de redimidos por aquel que murió y resucitó por nosotros, Jesucristo. Yo quiero invitarles a leer la Biblia y quiero que la lean al estilo reconciliación. ¿Saben cómo es el estilo reconciliación? Todos a una voz, de forma audible, meditando en lo que Dios dice en la Biblia, que es la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, y vamos a leer ahí en 1 Corintios 15 los versículos 51 al 57. 1 Corintios 15, 51 al 57. ¿Ya lo tienen? Esperamos un minutito más. ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo tiene abierto en su Biblia? Vamos a leer 1 Corintios 15, 51 al 57. He aquí os digo un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a poner nuestros corazones de nuevo delante del Señor en oración. Padre y Dios nuestro, te alabamos, te bendecimos y te damos gloria a ti, que eres el único que lo mereces. Tú que eres el Dios de Israel, el Dios altísimo, el Dios soberano, el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios que salva, el Dios que liberta. Tú, Señor, que rompe las ataduras, oh Dios, del pecado, de la maldad, de los vicios y de toda cosa, a todo aquel, oh Dios, que arrepentido viene ante ti y recibe por fe esta liberación. Tú eres el Dios que liberta. En esta hora pedimos que la bendición tuya, Señor, llene cada corazón, llene cada vida, Señor, de nuestros hermanos y nuestros amigos. Y que, Señor, podamos gozarnos con el poder de la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Gracias, gracias sobre gracias en Jesús. Amén y amén. Aleluya. Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó a la esclavitud, al polvo se humilló, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya. Cante hoy la cristiandad, aleluya. Reina vivo e inmortal, aleluya. Cristo que la cruz sufrió, aleluya. Que en desolación se vio, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya. Reina vivo e inmortal, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Seguimos alabando el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nuestro tema de hoy, un tema, como diríamos, obligado, porque en este día recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero recordamos, y lo recordamos con gozo, con alegría, no solo que el Señor se dio por nosotros, el Señor Jesucristo, sino que también resucitó. Y hoy podemos tener esa maravillosa bendición y certeza en nosotros. La noticia de que Jesús estaba vivo empezó a divulgarse entre sus seguidores
Al principio con vacilación, pero después con entusiasmo. Incluso sus discípulos no creyeron los primeros informes y Tomás exigió pruebas. Pero donde quiera que la gente se vio frente a la realidad de la resurrección de Jesucristo, sus vidas fueron transformadas. Es más, la misma experiencia transformadora puede ser tuya hoy, mi amado amigo. Y vamos a estar allí en Juan capítulo 20, versículos 19 al 31. Búscalo en tu Biblia. Los cambios que tuvieron lugar en las vidas de las personas, el lugar en la vida de las personas. Y hay un llamado, y es el llamado que te hago en este día. Pregúntate, ¿he encontrado yo personalmente al Cristo resucitado? ¿Ha cambiado Cristo mi vida? Y el primer cambio lo encontramos en los primeros versículos. Encontramos allí que pasaron del miedo al valor en Juan capítulo 20, versículos 19 al 25. Búscalo en tu Biblia, lo vamos a leer. Dice allí Juan 20, 19 al 25. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos, y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos, y me tiene mi mano en su costado, no creeré. Nuestro Señor Jesucristo descansó en la tumba el sábado y resucitó de los muertos el primer día de la semana. Y hubo por lo menos, mis amados hermanos y amigos, 5 apariciones de nuestro Señor Jesucristo resucitado aquel primer día de la semana. Una fue a María Magdalena. Eso está en Juan capítulo 20, los versículos anteriores a esto que hemos estado leyendo, o sea, 11 al 18. También le apareció a las otras mujeres, dice Mateo 28, 9 al 10. Le apareció a Pedro, dice allí Lucas 24, 34. Y le apareció a los 2 discípulos de Emaús que iban para Emaús, ¿verdad? Lucas 24, versículos 13 al 32. Y a los discípulos, excepto Tomás, según aparece aquí en Juan capítulo 20. Al siguiente domingo, los discípulos se reunieron de nuevo y Tomás estaba con ellos. ¿Cómo transformó nuestro Señor Jesucristo el miedo que tenían los discípulos, un miedo lógico, en valor? Bueno, en primer lugar, vino a ellos. Jesús resucitado vino a los discípulos atemorizados. No sabemos dónde estaban estos 10 hombres aterrados, reunidos a puertas cerradas. Pero Jesús vino a ellos para tranquilizarlos. En su cuerpo de resurrección pudo entrar al lugar sin necesidad de abrir las puertas. Era un cuerpo sólido porque después pidió que lo tocaran, ¿verdad? E incluso comió pescado. Pero era un cuerpo de clase diferente, que no estaba limitado por lo que nosotros llamamos las leyes de la naturaleza. Y es impresionante que estos hombres en realidad estaban llenos de miedo. Las mujeres les informaron que Jesús estaba vivo. Y los 2 discípulos que se encontraron con Jesús en el camino de Emaús añadieron su testimonio personal. Es probable que Jesús se había aparecido personalmente a Pedro en algún momento esa tarde, aunque la restauración pública del apóstol Pedro no sería hasta más tarde, ¿verdad? Y no es sorpresa que Jesús resucitado le reprochara en esa ocasión su incredulidad y dureza de corazón. Pero la primera palabra de Jesús a los discípulos fue un saludo tradicional, paz a vosotros,
¿Podría haberlo reprendido? Sí. Por la infidelidad, sí, que ellos habían cometido. Podría haberlo reprendido por la cobardía, pero Jesús no lo hizo. Y yo quiero recordarle lo que dice el Salmo 103, versículo 10. Búscalo en su Biblia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Gloria a Dios. Por eso, a la hora de presentar el mensaje de resurrección de Cristo, el plan y el propósito es llevarnos del miedo al valor, a la verdadera valentía. Por eso tenemos que predicar un mensaje bíblico, pero también un mensaje de esperanza positiva, no por pensamientos positivos ni por manipulaciones, sino porque el evangelio de Cristo es verdaderamente positivo. La obra de la cruz es paz, dice la Biblia. Y el mensaje que ellos llevarían sería el evangelio de la paz. El hombre le había declarado la guerra a Dios, pero Dios le declararía paz a los que confían en Jesucristo. Jesús no solo vino a ellos, como hemos visto, para sacarlos del miedo a la valentía, sino que les volvió a dar seguridad. Les mostró sus manos heridas y su costado y les dio la oportunidad de descubrir que en verdad era su maestro y no un fantasma. Pero las heridas eran más que mera identificación. También, mis hermanos, era evidencia del precio por la salvación que Jesús había pagado y de que el hombre en realidad podía y puede tener paz con Dios. La base de toda nuestra paz se halla únicamente en la persona y la obra de Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo resucitó de los muertos en victoria y Jesucristo ahora vive por nosotros. En nuestros temores no podemos dejar fuera al Cristo resucitado. Jesucristo viene a nosotros con gracia y nos da seguridad mediante su palabra. Dice Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama. Además, para sacarlos del miedo al valor, Jesús los comisionó. Le dio una tarea. En Juan 20:21 dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y esta comisión no era una formalidad, no, sino era una dedicación de sus seguidores a la tarea de la evangelización del mundo. Debemos tomar el lugar de Cristo en este mundo. Qué tremendo privilegio y qué gran responsabilidad para ti y para mí. Es algo que nos deja humildes, darnos cuenta de que el Cristo resucitado nos ama como el Padre le ama a Él. Y que estamos en el Padre tal como el Cristo resucitado lo está. Igualmente nos deja humilde darnos cuenta de que nos ha enviado al mundo tal como el Padre lo envió a Él. Cuando estaba a punto de ascender al cielo de nuevo, el Cristo resucitado le recordó su comisión de llevar el mensaje al mundo entero. Eso está ahí en Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Debe haber dado gran gozo a los hombres darse cuenta de que a pesar de sus muchos fracasos, su Señor les encargaba su palabra y su obra. Ellos le habían abandonado y ellos habían huido. Pero él les enviaba a representarle. Pedro le había negado 3 veces, pero en pocos días Pedro predicaría el mensaje del evangelio de la palabra de Dios. Allí a miles y miles serían salvos por la confianza en Jesucristo. El Cristo resucitado vino a ellos y les dio seguridad, pero también les capacitó por medio del Espíritu Santo. Juan capítulo 20, versículo 22, léelo ahí en tu Biblia, nos recuerda Génesis 2:7, cuando Dios puso en el primer hombre aliento de vida. Y tanto en el hebreo como en el griego, la palabra aliento significa espíritu.
El aliento de Dios en la primera creación fue vida física y el aliento de Jesucristo en la nueva creación significó y significa vida espiritual. Los creyentes recibirían el bautismo en el Espíritu en Pentecostés y así recibirían, como dice la Biblia, poder para el ministerio que tenían que llevar adelante. Sin ser llenos del Espíritu Santo, no podrían testificar eficazmente. El Espíritu había morado con ellos en la persona de Cristo, pero ahora el Espíritu Santo estaría en ellos, como dice Juan 14:17. ¿Cuánto gozo es saber esto para nosotros, mis amados hermanos? Cuando los primeros creyentes salieron al mundo, anunciaban las buenas nuevas de salvación. Si los pecadores se arrepentían y creían en Jesucristo, confiaban en Jesucristo, sus pecados les serían perdonados. ¿Recuerdan allí en Marcos 2:7, como en cierta ocasión cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados? Los escribas, los fariseos, los doctores de la ley dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Todo lo que tú y yo podemos hacer es anunciar el mensaje de perdón de pecados por la fe en Jesucristo. Dios es quien realiza el milagro del perdón. Si los pecadores confían en Jesucristo, podemos declararle con autoridad que sus pecados han sido perdonados. Pero no somos nosotros, no somos tú y yo los que concedemos el perdón. No hay ser humano que pueda hacerlo, solo Dios. Para ahora sus temores se habían desvanecido en el corazón de los discípulos. Estaban seguros de que Jesucristo, su Señor, vivía y que los cuidaban. Tenían tanto, como dice Filipenses capítulo 4, 6, 7, paz con Dios como la paz de Dios. Tenían una comisión elevada y santa y el poder por medio del Espíritu Santo para cumplirla. Se les había dado el gran privilegio de llevar al mundo entero las buenas nuevas del perdón. Todo lo que tenían que hacer ahora, quedarse en Jerusalén hasta que les fuera dado el Espíritu Santo de Dios. Y la otra manifestación del poder de la resurrección de Cristo está en los siguientes versículos, ¿verdad? De la incredulidad a la confianza. Y vamos a leerlo ahí en Juan 20, 26 al 28. ¿Lo tienes en tu Biblia? Lo leemos. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué no estuvo Tomás con los otros discípulos la semana anterior cuando ellos se reunieron aquella noche de la resurrección? Estaba tan desilusionado que no quería estar con sus hermanos en Cristo. Cuando estamos desalentados, mi amado hermano, cuando estamos al parecer derrotados, es cuando más necesitamos a nuestros hermanos en Jesucristo. La soledad solo alimenta el desaliento y contribuye a que tú y yo nos hundamos a sentir lástima por nosotros mismos, lo que es algo terrible. Tal vez Tomás tenía miedo, aunque Juan 11:16 parece indicar que era un hombre valiente, dispuesto a ir a Judea y morir con el Señor. Juan 14:5 revela que Tomás era un hombre inclinado a lo espiritual, que quería saber la verdad y no se avergonzaba de hacer preguntas. Parece que Tomás tenía una perspectiva pesimista y por eso le llamamos Tomás el que dudaba, o Tomás el incrédulo. Pero Jesús, escuchen bien, Jesús nunca le reprendió por sus dudas, le reprendió por su incredulidad. Dice allí, no seas incrédulo, le dijo el Señor, sino creyente. La duda a menudo es un problema intelectual. Queremos creer, pero la fe es abrumada por problemas y por preguntas. La incredulidad, a diferencia, es un problema moral. Sencillamente decidimos no creer. ¿Qué era lo que Tomás no creía? Los informes de los otros creyentes de que Jesús estaba vivo. En griego, la forma del verbo del versículo 25 quiere decir que los discípulos estaban diciéndole una y otra vez, Jesucristo está resucitado, el Señor Jesucristo está vivo.
Sin duda, las mujeres y los peregrinos del camino de Emaús también añadieron su testimonio. Por un lado, admiramos a Tomás porque era una experiencia personal. Pero por otro lado, debemos notar su culpa al querer poner condiciones para el Señor. Como la mayoría de las personas en su día tenía dos nombres. Tomás en arameo y Dídimo en griego. Y los dos querían decir lo mismo, gemelos. ¿Quién era el gemelo de Tomás? No lo sabemos. Pero tú y yo bien podríamos sentirnos como sus gemelos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos rehusado creer y hemos insistido en que Dios nos tiene que dar una prueba? Tomás sirve de una buena advertencia para ti y para mí, para que no dejemos de congregarnos, no dejemos de reunirnos con el pueblo de Dios. Yo doy gracias a Dios por este mundo virtual, porque este mundo virtual nos ha dado la posibilidad tremenda, extraordinaria, de poder estar conectados entre hermanos alrededor del mundo y poder llorar juntos y poder reír juntos y poder sentirnos unidos en Cristo Jesús. Debido a que Tomás no estuvo allí, no vio a Jesucristo, ni oyó sus palabras de paz, ni recibió la comisión, ni el don de la vida espiritual. Tuvo que esperar una semana más de temor y de incredulidad, cuando podía haber estado experimentando el gozo y la paz del Cristo resucitado. Pero hay que darle el mérito por haberse asomado la próxima semana. Los otros 10 hombres le habían dicho que habían visto las manos y el costado del Señor. Así que Tomás hizo la prueba. Tomás ha estado presente cuando Jesús resucitó a Lázaro. Así que, ¿por qué poner en duda la propia resurrección del Señor? Pero él quería prueba. Ver es creer, decía él. Las palabras de Tomás nos ayudan a entender la diferencia entre duda e incredulidad. La duda dice, no puedo creer. Hay demasiados problemas. La incredulidad dice, no voy a creer a menos que me des la evidencia que exijo. De hecho, en el texto griego, la declaración más fuerte es mucho más fuerte como lo expresa. Dice, en absoluto no voy a creer. Jesús había oído las palabras de Tomás. Nadie tenía que decírselo. Así que el Cristo resucitado se apareció en aquella habitación de nuevo con las puertas cerradas y entró sin necesidad de abrir una puerta y atendió personalmente a Tomás y su incredulidad. Le saludó con el acostumbrado pase a vosotros. Incluso la incredulidad de Tomás no podía privar a los demás discípulos de la paz y el gozo del Señor. Cuánta misericordia muestra, mis hermanos, nuestro Señor al descender a nuestro nivel de experiencia para levantarnos a donde debemos estar. El Señor le concedió a Gedeón la prueba que él le pidió. Le concedió a Tomás lo que él pidió. No hay indicación en ningún lado de que Tomás haya aceptado la invitación del Señor de meter su mano en las heridas o en el costado. Cuando llegó el momento de probar su fe, Tomás no necesitó más prueba. Las palabras de nuestro Señor podrían traducirse de esta manera: deja de llegar a ser incrédulo y empieza a llegar a ser creyente. Jesús vio un proceso peligroso que estaba obrando en el corazón de Tomás y quiso detenerlo. El mejor comentario está allí en Hebreos capítulo 3, en donde Dios nos advierte contra un corazón, dice Hebreos 3:12, malo de incredulidad. No es fácil entender la psicología de la duda y la incredulidad. Tal vez tiene que ver con rasgos de personalidad. Algunas personas son más confiadas que otras. Tal vez Tomás estaba tan deprimido que estaba listo para tirar la toalla. Así que lanzó un reto. Y en realidad nunca esperó que Jesús aceptara su reto. En cualquier caso, Tomás se vio frente a sus propias palabras y tuvo que tomar una decisión. Juan 20:29 indica que el testimonio de Tomás no procedió de haber tocado a Jesús, sino de haber visto a Jesús, Señor mío y Dios mío. Es el último de los testimonios de Juan, registrado allí en el Evangelio de Juan, de la deidad de Jesucristo. Señor mío y Dios mío, ¿verdad? En este sentido. Es alentador saber que el Señor resucitado tuvo un interés y una preocupación personal por el Tomás incrédulo. Quería fortalecer su fe e incluirlo en las bendiciones que estaban guardadas para sus seguidores. Lo mismo quiere hacer contigo y conmigo.
Tomás nos recuerda que la incredulidad nos priva de bendiciones y de oportunidades. Y puede sonar intelectual cuestionar lo que Jesús hizo, pero tales interrogantes por lo general son evidencia de corazones endurecidos y no de mentes investigadoras. Tomás representa el método científico de abordar la vida y no resultó. Después de todo, cuando el escéptico dice no creeré a menos que, ya está confesando que no cree. Cree en la validez de la prueba o del experimento que él mismo ha inventado. Si puede tener fe en su propio método, ¿por qué no puede tener fe en lo que Dios ha revelado? Tenemos que recordar que toda persona vive por fe. La diferencia está, mis amados hermanos, en el objeto de la fe. Los cristianos ponemos nuestra fe en Dios y en la Biblia, que es su palabra, en tanto que los incrédulos ponen su fe en sí mismos. Y el tercer aspecto del poder de la resurrección de Cristo que está en este pasaje se encuentra en Juan 20, 29 al 31. De la muerte a la vida. Leemos Juan 20, 29 al 31. ¿Ya lo tienes ahí en tu Biblia? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan no podía terminar su libro, su evangelio, sin presentar a sus lectores el milagro de la resurrección. No debemos mirar a Tomás y a los otros discípulos y envidiarlos, como si no pudiéramos tú y yo experimentar en nuestras propias vidas el poder de la resurrección de Cristo. Para eso Juan escribió su evangelio, para que las personas de cualquier época pudieran saber que Jesús es Dios y que la fe en Jesucristo es la que da vida eterna. No es necesario ver a Jesucristo para creer. Si fue una bendición para los primeros creyentes ver a Jesucristo y saber que estaba vivo, pero no fue eso lo que los salvó. Fueron salvos no por ver, sino por creer. El énfasis en todo el evangelio de Juan es en creer. Hay casi 100 referencias en el evangelio de Juan a creer en Jesucristo. Y tú y yo hoy no podemos ver a Cristo físicamente, ni podemos verle hacer los mismos milagros que Juan mencionó en su evangelio. Pero el relato está allí y eso es todo lo que necesitamos. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al leer el relato de Juan, te ves frente a Jesucristo. Cómo vivió, lo que dijo, lo que hizo. Toda la evidencia apunta a la conclusión de que en verdad Dios vino en carne, el Salvador del mundo. Las señales que Juan seleccionó y describió en este evangelio son pruebas de la deidad de Cristo. Son importantes, pero los pecadores no son salvos por creer en milagros, sino por creer en Jesucristo y Cristo resucitado. Muchos de los judíos de Jerusalén creían en Jesús debido a sus milagros, pero Jesús no creía, dice, en estos judíos. Grandes multitudes seguían a Jesús debido a sus milagros, pero al final la mayoría lo abandonó. Incluso los dirigentes religiosos que tramaron su muerte creían que Jesús hacía milagros, pero esta fe no lo salvó. La fe en sus milagros debe llevar a la fe en su palabra, que es la Biblia, y a la fe personal en Jesucristo como Salvador y Señor. Jesús mismo recalcó que la fe en sus obras era nada más que el primer paso hacia la fe en la palabra de Dios. El pecador debe oír la Biblia, que es la palabra de Dios, para ser salvo. No había necesidad de que Juan describiera todo milagro que realizó el Señor Jesucristo. De hecho, Juan implica que una historia completa jamás podía ser escrita. La vida y el ministerio de Jesucristo fueron tan ricos y fueron tan completos que ningún escritor, por inspirado que fuera, podría redactar un historial completo. Pero no es necesario tener un historial completo. Todos los hechos básicos están aquí para que los leamos en la Biblia y consideremos. Hay suficiente verdad para que cualquier pecador, mi amado amigo, mi amada amiga, crea
en Jesucristo y seas salvo. El tema del Evangelio de Juan: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan presentó una prueba triple de esta tesis: las obras del Señor, el andar del Señor y las palabras del Señor. Y en este Evangelio hemos visto a Jesús realizando milagros. Le ves viviendo una vida perfecta en medio de sus enemigos. Y le oye diciendo palabras que nadie, solo él, podía decir. O Jesús era un loco, o estaba engañando a los que estaban a su alrededor. Algunos de sus enemigos le tildaron de loco. La mayoría de los que lo vieron y escucharon concluyeron que él era único y diferente a todos los demás. Cuando las personas confiaron en Jesús, sus vidas fueron transformadas. Y si tú confías en Jesucristo, tu vida va a ser transformada para bien y para la eternidad. Esto no sucede cuando se confía en un loco o un engañador, no. Afirmó ser Dios venido en carne, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y eso es lo que es Jesucristo. Juan no se contentó sencillamente con explicar un tema. Fue un evangelista que quería lograr su objetivo. Quería que sus lectores, los lectores tú y yo ahora en este tiempo, ¿verdad?, creyéramos en Jesucristo y fuéramos salvos. No estaba escribiendo una biografía para entretener, ni una historia para educar. Estaba escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, un libro, un evangelio para que las vidas fueran cambiadas por el poder de Jesucristo. Y eso es exactamente lo que Dios hace, lo que el Señor está haciendo. Si los pecadores necesitan vida, es porque están muertos. Y así dice la Biblia, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. La vida eterna no es tiempo interminable. No. Incluso los perdidos van a vivir para siempre, pero van a vivir para siempre en el infierno. Vida eterna quiere decir la misma vida de Dios experimentada hoy. Y es una cualidad de vida, no una cantidad de tiempo. Es la experiencia espiritual del cielo en la tierra hoy, que tú puedes tenerlo si recibes a Jesucristo. El creyente no tiene que morir para tener esta vida. La posee hoy en Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Esta gran verdad. Si ya has tomado la decisión de recibir a Jesucristo, el Cristo que resucitado, que transforma la vida, dale gracias a Dios por ese precioso regalo de la vida eterna. Y si nunca has tomado esta decisión, yo te ruego en nombre del Señor que lo hagas ahora mismo. Dice Juan 3:36, con lo que termino: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que Dios te bendiga. Cristo la tumba
Bien, vamos a orar, vamos así a ser despedidos de este tiempo que hemos estado juntos, adorando a Jehová, Dios de los ejércitos. Y esperamos que usted pues se haya gozado y se goce en el Señor y en la maravillosa bendición que Él tiene para nosotros. Padre, estamos regocijados y alabamos tu bendito nombre, Señor, por permitirnos adorarte, meditar en tu palabra. A ti sea la gloria y la honra y la alabanza, Señor, en cada cosa, Dios mío. Te alabamos y te bendecimos porque tú enviaste, Padre, a tu Hijo Jesucristo y tu Hijo sufrió por nosotros, murió, pero también resucitó. Señor, te alabamos porque tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza segura, Señor. Una esperanza que de día en día obra en nosotros, Señor, y te damos infinitas gracias porque por el poder de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, oh Dios, podemos salir del miedo y andar con valentía. Podemos dejar la incredulidad y vivir en confianza. Y sabemos, Señor, que por Él hemos pasado de muerte a vida. Derrama tu bendición, Señor, sobre cada uno de nuestros hermanos y nuestros amigos. Que la paz y la bendición de Jesucristo les llene hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga.